Ok, ahí está, ya apareció la notificación, entonces podemos comenzar. Ok, regreso al material que estaba compartiendo con ustedes y que es el material y es el mismo tema con el que estamos trabajando nosotros desde la sesión de clase anterior. Ustedes tienen ahí en pantalla el tema que es conceptos fundamentales del derecho constitucional. Este tema nosotros lo hemos venido trabajando desde la clase anterior, insisto, y el propósito del tema como tal es que ustedes conozcan cuáles son los conceptos más importantes que existen dentro del derecho constitucional y entiendan a qué se refiere cada uno de esos conceptos. Es decir, que nosotros tengamos un análisis de cada uno de esos conceptos que se relacionan de manera específica con el derecho constitucional. Y bueno, nosotros habíamos dicho que esos conceptos eran estos que aparecen en pantalla: poder constituyente, principio de supremacía constitucional, constitucionalismo y poder constituido. Esos son los cuatro conceptos que habremos de revisar como conceptos fundamentales del derecho constitucional. Y la clase anterior nosotros ya vimos lo que era el concepto de poder constituyente. Nosotros habíamos dicho que el poder constituyente es prácticamente la facultad que tiene la sociedad o el pueblo de un estado para constituir su forma de gobierno. Entonces es ese derecho que le pertenece al pueblo, a la sociedad de un Estado, para poder formar su propia forma de gobierno al interior del Estado. Y habíamos dicho que el titular del poder constituyente era el pueblo o los ciudadanos en México. Esto prácticamente nace del artículo 34 constitucional y de otros preceptos constitucionales que nos hablan pues del principio de soberanía, de los derechos de los ciudadanos mexicanos, que nos habla de quiénes son los ciudadanos mexicanos, etcétera. Pero al final, quien es titular de esta facultad del poder constituyente es el pueblo o los ciudadanos de México como tal. Y habíamos visto, revisado, que el artículo 34 constitucional nos dice quiénes son ciudadanos en nuestro país, y habíamos dicho que son ciudadanos en nuestro país aquellos que son mexicanos, ya sea por nacionalidad o por naturalización, pero que además han cumplido los 18 años de edad y tienen un modo honesto de vivir. Es importante identificar quiénes son considerados ciudadanos en México, porque son los ciudadanos quienes van a tener prácticamente el derecho de votar en las elecciones, de ejercer su democracia y por lo tanto ejercer ese poder constituyente para poder determinar su forma de gobierno como tal. Y habíamos también revisado en las clases anteriores el artículo 35 constitucional relacionado con el poder constituyente, donde se establece que es uno de los derechos que tienen todos los ciudadanos en este país, el derecho a votar en las elecciones populares. Y esto es importante porque a través del voto es como los ciudadanos mexicanos, que ya dijimos quiénes son quienes realmente eligen a sus representantes en el gobierno y entonces prácticamente ponen en función el poder constituyente como tal. Y también en la clase anterior nosotros vimos el artículo 39 constitucional que nos habla de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo de México. Es decir, ese poder político supremo llamado soberanía le pertenece al pueblo de México y es cuando éste ejerce su democracia o cuando éste vota como tal, cuando entonces elige a sus representantes en el gobierno y justo en ese momento está ejerciendo la facultad que le otorga el poder constituyente al pueblo, a la sociedad mexicana, para poder elegir a sus representantes en el gobierno. Entonces, este artículo 39 también lo revisamos la clase anterior. Bueno, entonces el concepto de poder constituyente prácticamente estaría terminado en su análisis. También la clase anterior hablamos de otro concepto importante dentro del derecho constitucional que se llama principio de supremacía constitucional. Y nosotros habíamos señalado que el principio de supremacía constitucional consiste en que la Constitución mexicana está por encima del resto de las leyes en el país. Es decir, hay un principio que establece que la máxima ley, jerárquicamente hablando, de todo el ordenamiento jurídico del país es la propia Constitución y que el resto de leyes son leyes secundarias a esta ley
primigenia y que el resto de leyes entonces deben estar acordes a lo que señala el mandato constitucional, porque por este principio entendemos que no hay ley jerárquicamente más importante que nuestra Constitución. Y habíamos visto que este principio de supremacía constitucional se encuentra respaldado por el artículo 133 constitucional, que establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la propia Constitución serán la ley suprema de toda la Unión. Eso quiere decir que el artículo 133 constitucional le sigue dando la importancia a la Constitución como ley suprema o como la ley jerárquicamente más importante que existe en el país respecto al resto de leyes que tenemos. ¿Sale? Hasta aquí nos quedamos. ¿Es correcto, sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, una vez que ya hicimos un repaso muy rápido de lo que vimos en la clase anterior, yo los llevé a estas jurisprudencias y en estas jurisprudencias que ustedes ven en pantalla, prácticamente nosotros revisábamos esta cuestión del principio de supremacía constitucional. Las voy a abrir solamente para que las vean y las recuerden un poco en su título. Permítanme unos segundos en lo que se abre. Ok, aparece para ustedes en pantalla, pero no sé si compartida la primera jurisprudencia, sí o no. Ok, entonces no aparece. Déjenme compartirla para que la puedan ver. Ok, ahora sí aparece compartida en pantalla para ustedes la jurisprudencia. ¿Es correcto, sí o no? Ya. Ok, muy bien. Entonces, nosotros estábamos revisando, sale con esta jurisprudencia precisamente el principio de supremacía constitucional, que dice que la supremacía constitucional es la ley suprema de la Unión, dice supremacía constitucional y ley suprema de la Unión, interpretación del artículo 133 constitucional, que era el artículo justo que acabamos de mencionar. Y ahí encontramos en esta jurisprudencia lo siguiente, dice, a partir de la interpretación del precepto citado, es decir, del artículo 133 constitucional, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquel se refiere corresponden no a las leyes federales, sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya misión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de, ahí dice, esa parte es la que más me interesa, el principio de supremacía constitucional implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella constituyen la ley suprema de la Unión. Esto es, conforme un orden jurídico superior de carácter nacional en la cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales. Entonces, lo que nos está diciendo esa jurisprudencia en interpretación del artículo 133 constitucional es que la Constitución jerárquicamente está en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico que tenemos en el país, es decir, es la ley suprema y que entonces parece que por debajo de ella se encuentran los tratados internacionales y las demás leyes que tenemos en el país, que son consideradas leyes secundarias. Pero, ojo, esta jurisprudencia, perdón, se publicó en el 2007. Ojo con la fecha. 2007 es una jurisprudencia del 2007, donde, bueno, del año 2007 a la fecha, pues ha pasado bastantes años y entonces este criterio pudo haber cambiado. Sin embargo, hasta aquí parece ser que lo que nos dice la Corte es que la Constitución es la ley suprema que tenemos en el país con base en el principio de supremacía constitucional. Esa es la primera jurisprudencia. Y luego
había una segunda jurisprudencia que voy a abrir para ustedes también aquí en pantalla. Déjenme que se abra. Ahí se está compartiendo con ustedes. ¿Es correcto que se comparte la nueva jurisprudencia, sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta nueva jurisprudencia que tenemos en pantalla dice, tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. Entonces, por el título, esta jurisprudencia nos dice que los tratados internacionales también forman parte del ordenamiento jurídico mexicano y que incluso están jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales que tenemos en el país, pero parece ser que no por encima de la Constitución. Y entonces el texto de esta jurisprudencia nos dice lo siguiente. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior de carácter nacional integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye, y esta es la parte que me interesa, que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales. Entonces, lo que nos está diciendo esta jurisprudencia es que los tratados internacionales están por debajo de la propia Constitución. Entonces, hasta aquí parece ser que la Corte sigue afirmando el principio de supremacía constitucional. Sigue diciendo que la Constitución está por encima de tratados internacionales y que luego los tratados internacionales y la propia Constitución están por encima de las leyes generales, federales y estatales. Entonces, todo parece que estar en orden con base en el principio de supremacía constitucional. Sin embargo, ojo, vean también otra vez el año en el que está dictada esta jurisprudencia. Está dictada en el año 2007. Entonces, ambas jurisprudencias que acabamos de revisar y que establecen que la Constitución es la ley suprema del país y que señalan, por lo tanto, que el principio de supremacía constitucional es vigente, lo tenemos a partir de jurisprudencias del año 2007. ¿Sale? Ahora bien, yo les dije, este principio, la última clase, seguirá estando vigente y se sigue manteniendo bajo las condiciones que están en esa jurisprudencia y en el artículo 133 constitucional. Pues, ¿qué creen? Que resulta que esto no es así. Ojo con lo que acabo de señalar, ¿sale? El principio de supremacía constitucional que establece el artículo 133 constitucional y las dos jurisprudencias del año 2007 que acabamos de ver, prácticamente ha cambiado. Curiosamente, el artículo 133 constitucional no ha cambiado. El artículo 133 constitucional sigue hablando de que la Constitución es la ley suprema del país, pero en el año 2011, repito, en el año 2011, recordarán que tuvimos una reforma a la Constitución donde el artículo primero constitucional sí cambió. No el artículo 133, pero sí el artículo primero constitucional, y a partir de la reforma en el año 2011 a la Constitución y de la reforma al artículo primero constitucional, nació un principio que utilizamos hoy en día y que ustedes seguramente han escuchado mucho hablar de él, que se llama principio pro persona. ¿Alguien había escuchado hablar del principio pro persona en alguna otra clase? Muy bien, por ahí Larisa dice que sí, los demás no los veo en pantalla. ¿Qué me dicen? ¿Lo habían escuchado, sí o no? No, profe. Nadie había escuchado al principio pro persona, por ahí Israel dijo No, que no. profe. Sí, profe. Ok, algunos sí, algunos no. Muy bien. Entonces, en el año 2011, pues apareció ese llamado principio pro persona. ¿Y en qué consistió ese principio pro persona? Bueno, déjenme compartirles aquí nuevamente la proyección de PowerPoint para que me sigan. Ok, ahí ven nuevamente la proyección de PowerPoint. ¿Es correcto, sí o no? Muy bien. Entonces, ojo,
En la lámina que ustedes tienen al frente, dice la pregunta de arriba: ¿realmente la Constitución es superior a los tratados internacionales? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y bueno, haciendo un análisis del artículo 133 constitucional y de las dos jurisprudencias que acabamos de ver del año 2007, pareciera que así es, que la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Pero con la reforma del año 2011 a la Constitución y el artículo primero constitucional, pues yo dije que nació el principio pro persona y entonces esto cambió. ¿Cómo cambió? Bueno, ustedes ven allí en la lámina que tienen en pantalla que yo puse dos enlaces. Un primer enlace los va a llevar a vamos a llamarle documental, a una cápsula de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Miguel Carbonell habla con un secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hablan precisamente del principio pro persona y cómo este principio pro persona ha cambiado la creencia de que la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Entonces, no vamos a ver ese video de YouTube porque se vuelve un tanto difícil verlo por aquí. Yo lo puse allí en la lámina para que ustedes más adelante, si pueden consultar el material, chequen esa cápsula que dura más o menos alrededor de 40 minutos y donde Miguel Carbonell y este secretario de Estudio y Cuenta de la Corte hablan precisamente de cómo esta idea ha cambiado por el principio pro persona. Y también les puse en esa lámina que ustedes ven en pantalla otro enlace donde si ustedes le dan un clic a ese enlace, yo ese sí lo voy a cliquear, entonces los va a llevar prácticamente a una contradicción de tesis, es decir, una jurisprudencia por contradicción de tesis que nos habla precisamente de cómo el principio pro persona vino a cambiar prácticamente el hecho de creer que la Constitución está por encima de los tratados internacionales y las demás leyes del país. Y entonces, si ustedes son personas que les gusta investigar, leer, ahondar más en los temas, etcétera, pues yo sugiero que en su tiempo libre vayan a ver esos dos materiales que tienen en pantalla para que ustedes vean cómo en el año 2011, a partir del año 2011 y de la reforma constitucional, artículo primero constitucional, las cosas han cambiado por el principio pro persona y ahora la Constitución no siempre está por encima de los tratados internacionales. Repito, ahora la Constitución no siempre está por encima de los tratados internacionales. Y entonces voy a regresar al material que estoy compartiendo con ustedes en pantalla. Fíjense muy bien, yo voy a avanzar en el material y ahí aparece para ustedes en pantalla el principio pro persona. ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Sí aparecía el principio pro persona? Muy bien. ¿Y qué dice el principio pro persona? Dice en el punto número 1 que ven en pantalla. A partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del año 2011, las autoridades deben guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos. Es decir, deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. Eso quiere decir el principio pro persona, que cuando las autoridades tienen que aplicar leyes para la solución de un caso en cuestión, pues estas autoridades se deben guiar a través de los derechos humanos y a través de aquellas leyes que beneficien a las personas tomando en cuenta los derechos humanos que éstas tienen. Entonces, si yo tengo, ojo con lo que voy a decir, en un caso legal, una contradicción entre el texto constitucional y lo que señala un tratado internacional, ¿a quién le voy a hacer caso en esa contradicción? Aquel documento legal o aquella ley que más se ajuste al respeto de los derechos humanos y que más beneficie a las personas en ese respeto de los derechos humanos. Entonces, si el tratado internacional se ajusta más a esto, voy a dejar de aplicar la Constitución y voy a aplicar los tratados internacionales. Pero si la Constitución se ajusta más a este supuesto, voy a dejar de aplicar tratados internacionales y voy a aplicar entonces el mandato constitucional.
Dependerá de cuál de los dos, ¿sale?, beneficia más a las personas involucradas en el caso, tomando en cuenta sus derechos humanos. Y con esto, el principio de supremacía constitucional empieza a venirse abajo un poco en relación con un nuevo principio que tenemos que se llama principio pro persona. Hasta aquí se ha entendido más o menos lo que he señalado, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ahora, ¿qué más dice el principio pro persona? Dice, el principio pro persona fue integrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicado el 10 de junio del 2011, que era lo que yo les decía. En el año 2011 hubo una reforma constitucional donde en el artículo primero constitucional se estableció este principio pro persona, que es un principio que ha venido prácticamente a sustituir el principio de supremacía constitucional y vamos a llamarlo a desbancar un poco ese principio de supremacía constitucional. Y luego dice, este principio de pro persona quedó plasmado en el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución. Y justo aquí les puse yo lo que dice ese segundo párrafo en negritas y subrayado. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo, ojo ahí, en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo que nos está diciendo el artículo primero constitucional, segundo párrafo, a partir de la reforma 2011, es que siempre que estén en conflicto la Constitución, los tratados internacionales e incluso, ojo, las leyes secundarias del país, como son leyes generales, federales y estatales, ¿a cuál de las tres le vamos a dar preferencia? A aquella ley que garantice más el respeto a los derechos humanos en favor de las personas que están involucradas en un problema legal. En base, o esto con base más bien, al principio de pro persona. Y este principio de pro persona ha venido a sustituir ese llamado principio de supremacía constitucional, que ya es un tanto viejo, que se está desbancando, que se está cayendo, y entonces entendemos con este nuevo principio muy revolucionado que ahora los tratados internacionales, incluso las leyes secundarias en el país, podrían estar por encima de la Constitución en su aplicación cuando estas otras leyes garantizan más un respeto a los derechos humanos que la propia Constitución. ¿Se entiende todo lo que he señalado hasta aquí? Porque eso es súper importante. ¿Sí? Sí, ¿El profe. resto? Ok. Entonces, ojo, por principio de cuentas, jerárquicamente sigue siendo superior la Constitución. Eso es un hecho. Pero cuando esta Constitución se contradice con lo que señalan otros tratados internacionales y otras leyes secundarias del país y esta contradicción tiene en juego el respeto de derechos humanos con relación a ciertas personas involucradas en un conflicto o un problema legal, pues le vamos a dar preferencia no necesariamente a la Constitución, sino a aquellas leyes que estén más cercanas a los derechos humanos y a la protección y reconocimiento de esos derechos humanos. Incluso si esto lo fueran así, los tratados internacionales y las leyes secundarias. Entonces, creo que con esa parte ha quedado claro. Entonces, yo pregunto aquí a ustedes, ojo, si me voy con Viviana, Viviana, ¿estás por allí, sí o no? Sí, profe. Ok, Viviana, te pregunto, ¿el principio de supremacía constitucional ha venido cayendo? ¿Ha venido cambiando la idea, sí o no? Sí, Ok, ¿gracias a qué otro principio? al principio de pro persona. Ok, al principio de pro persona. Ahora, ¿cuándo dijimos que ese principio apareció en la Constitución? En ¿En qué año? el 2011. En el 2011, con la reforma al artículo primero constitucional. Muy bien. Y ahora, si voy y le pregunto a Baldo, Baldo, ¿estás por ahí, sí o no? Sí, profe. Ok, pregunta Baldo. Este principio de pro persona, entonces, que ha venido supliendo al principio de supremacía constitucional, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entiendes tú según lo que yo he señalado?
¿Qué quiere decir el principio? Que son las normas que se adapten más al derecho, que más ¿A le cuáles? convenga a la persona, Ajá, pero ¿a cuáles derechos sobre todo? ¿A los derechos qué? a los derechos humanos. A los derechos humanos. Y que entonces si yo tengo tratados internacionales, ¿sale? Leyes secundarias en un caso legal que se adaptan más al reconocimiento y respeto de derechos humanos de las personas, le voy a hacer caso a esos dos ordenamientos legales por encima de la Constitución. ¿Estamos claros, sí o no? Sí, perfecto. Avanzamos entonces con el material. ¿Sale? Una vez que nosotros ya hemos revisado todo esto, pues nada más voy a leer lo que tienen ustedes en pantalla en razón con el principio pro persona. Dice, el principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez, ojo, o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar, ojo, si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley, refiriéndose con esto a una ley secundaria. Luego dice, bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuren en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Y justo lo que nos está diciendo este párrafo que ven en pantalla es lo que ya habíamos platicado. Cuando un juez, una autoridad, dentro de un caso tenga que elegir entre aplicar la Constitución, entre aplicar los tratados internacionales o una ley secundaria para resolver ese caso en concreto, él va a utilizar aquella ley que más favorezca a las personas involucradas en el problema y a sus derechos humanos. No necesariamente va a darle preferencia a la Constitución, sino a la ley que más se acerque a esos derechos humanos en favor de las personas involucradas en el propio caso, en el propio problema. ¿Se entendió esto hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Muy bien, Profe. perfecto. Ajá. Ok, con esto prácticamente nosotros estamos abandonando ese otro concepto que ya vimos, que es el concepto de principio de supremacía constitucional y que, ojo, aunque sí sigue existiendo, aunque está en el artículo 133 constitucional, la verdad es que ya empieza a ser sustituido por otro llamado principio pro persona y que entonces la idea de que la Constitución siempre se aplica por encima de las demás leyes y tratados internacionales ya empieza a cambiar entre los jueces y autoridades del país con base en un nuevo principio y una reforma al artículo primero constitucional en el año 2011. Bueno, dejando ese concepto de supremacía constitucional y el principio de pro persona, nos vamos a otro concepto que es muy importante dentro del derecho constitucional, que se llama constitucionalismo. Cambiamos ahora de concepto y vamos a revisar un poco lo que es constitucionalismo. Dice allí para ustedes en pantalla, el constitucionalismo es la forma de organizar un Estado con base a una ley suprema, al que el resto de las normas jurídicas deben respetar. La Constitución que asegure al pueblo la igualdad, el goce de sus derechos naturales, el respeto a su dignidad humana y organice y limite los poderes del Estado. ¿Qué quiere decir el concepto de constitucionalismo? Que toda la forma de gobierno en un Estado o país se debe ajustar a lo establecido en la Constitución, a lo que señala la Constitución. Por ejemplo, México tiene una forma de gobierno que es una forma de gobierno republicana, democrática, federal, soberana, representativa y que además funciona a través de una división de poderes, de un poder ejecutivo, legislativo, judicial y de niveles de gobierno que son federal, estatal y municipal. Pero toda esa forma de gobierno prácticamente está establecida en la Constitución. Por eso cuando nosotros hablamos de constitucionalismo, hablamos de que la forma de gobierno que existe en un país o en un estado se debe de ajustar a lo que señala su propia constitución, es decir, su mandato constitucional o su ley suprema, y que el resto de leyes también se deben ajustar a lo que señala la Constitución, aunque ya dijimos,
No podemos olvidar el principio de pro persona en ciertos casos o en ciertas situaciones. Sin embargo, de entrada y por principio de cuentas, tanto la forma de gobierno del Estado como el resto de leyes que tenemos en el país deben estar ajustadas a la propia Constitución. Esa es la guía. La Constitución, vamos a llamarle, es la base del resto de leyes que tenemos en el país y de la forma de gobierno, aunque, repito, no olviden que en ciertas ocasiones, no en ciertas ocasiones, ya hoy en día siempre en un caso legal, el principio de pro persona no puede olvidarse. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Muy bien. Sí, profe. Entonces, eso es constitucionalismo. Ahora, avanzamos, ¿sale? Llegamos a nuestro último concepto que tenemos que revisar y que tenemos que analizar en el tema del día de hoy y que se llama poder constituido. Ojo, no vayan a confundir al poder constituyente con el poder constituido. Son dos conceptos completamente distintos. Nosotros habíamos dicho que el poder constituyente es la facultad que tiene la sociedad o el pueblo de México para elegir a sus representantes en el gobierno y elegir su forma de gobierno dentro del Estado. Eso es poder constituyente. Es una facultad del pueblo de la sociedad mexicana. Pero cuando nosotros hablamos de poder constituido, pues hablamos de un concepto distinto. ¿Qué es el poder constituido? Ojo, poder que ejerce el gobierno dentro de una nación, configurando dentro de ella la representación del Estado. Debe tener un origen legítimo y dentro de los regímenes constitucionales, emanar de la propia Constitución. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre poder constituyente y poder constituido? Ojo con la lámina que sigue. El poder constituyente crea al poder constituido que debe gobernar para el constituyente. Repito, el poder constituyente crea al poder constituido que debe gobernar para el constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder constituyente es una facultad del pueblo de México, una facultad de la sociedad mexicana o de cualquier pueblo o de cualquier sociedad en cualquier país democrático. Mientras que el poder constituido es una facultad del gobierno, en pocas palabras, para gobernar al pueblo de México o al pueblo o sociedad de cualquier estado o país cuando éste ya lo eligió. Entonces, el poder constituyente lo ejerce la sociedad o el pueblo de un estado o país y el poder constituido lo ejerce el gobierno cuando el pueblo ya ha votado y ha elegido a sus representantes en el gobierno. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí o no? Ustedes díganme. Sí. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas para ver si lo entendemos. Ariadna, ¿nos escucha, sí o no? Creo que Ariadna no nos escucha. Ok, entonces vamos con Monse. Monse, ¿nos escucha, sí o no? Sí. Ok, Monse, pregunta para ti. ¿Quién ejerce el poder constituyente? La sociedad, Muy bien. ¿Y quién ejerce el poder constituido? el gobierno, Muy bien. Entonces, ¿qué poder se debe ejercer primero para formar al otro? el constituyente, Exactamente. Y una vez que la sociedad o el pueblo de un determinado estado o país ya ha votado, ya ha ejercido su democracia, ya ha puesto en práctica su soberanía, ¿sale? Y ha elegido a sus representantes en el gobierno, entonces el gobierno ya puede ejercer sus funciones como gobierno y las debe ejercer a favor de la propia sociedad que lo ha elegido, ¿sale? Recuerden, el poder constituyente lo ejerce la sociedad dentro de un estado o país que sea democrático y el poder constituido lo ejerce el gobierno dentro de un estado o país que sea democrático. Por eso esta lámina que ustedes ven en pantalla me interesa bastante y me llama mucho la atención porque esto resume lo que estamos diciendo. El poder constituyente crea el poder constituido mediante el voto y el ejercicio de la democracia y la soberanía,
Y el poder constituido debe gobernar para el constituyente, debe trabajar o debe realizar sus funciones en favor prácticamente de la sociedad que lo eligió. Muy bien, dicho lo anterior, pues hay varias diferencias importantes entre el poder constituyente y el poder constituido. Sé que a lo mejor la lámina que ustedes ven en pantalla no se ve del todo clara o definida, pero más o menos aquí vamos a ver estas diferencias, las vamos a comentar y las vamos a platicar un poco. Fíjense muy bien, ustedes tienen en pantalla cuáles son las diferencias entre poder constituyente y poderes constituidos. Y la primera diferencia es, el poder constituyente es un poder originario en sí, es un poder que de origen le pertenece a la sociedad o al pueblo de un estado o país democrático. En México le pertenece a la ciudadanía mexicana, a la sociedad mexicana, pero representada por la ciudadanía mexicana. Y los poderes constituidos son poderes derivados de la Constitución. ¿Por qué poderes derivados de la Constitución? Porque la Constitución establece que para que se forme y se instituya el gobierno, necesitamos que el pueblo o la sociedad de ese país o estado ejerza su democracia para que entonces pueda existir el poder constituido. Entonces, ojo, el poder constituyente es un poder originario de la sociedad o del pueblo de un estado o país democrático, mientras que el poder constituido es un poder derivado de la Constitución, porque la Constitución permite la existencia del gobierno y permite que la sociedad mexicana vote para poderlo constituir. Y luego, la siguiente característica dice, o diferencia más bien, 2. El poder constituyente es un poder creador de todo el orden jurídico y los poderes constituidos son poderes creados por el constituyente. Y ya lo habíamos dicho, si la sociedad o el pueblo de un estado democrático no vota, no ejerce su democracia o su soberanía, pues entonces no podría haber poderes constituidos. Los poderes constituidos derivan del poder constituyente. Eso no lo pueden olvidar, ¿sale? Y luego, la tercera diferencia, los poderes constituyentes o el poder constituyente en principio es un poder ilimitado. En principio, claro. ¿Por qué en principio? Porque una vez que la sociedad ya ha votado por sus representantes en el gobierno, pues ya estos representantes en el gobierno tendrán que gobernar a ese pueblo que lo eligió. Y entonces ya en el momento en que el gobierno empieza a gobernar a la sociedad, ese poder constituyente que ejerció el pueblo o la sociedad de dicho estado, pues ya ahora sí ya va a tener límites, que va a ser respetar la autoridad del gobierno. Y en el caso del poder constituido, de los poderes constituidos, en la diferencia 3, dice que están completamente limitados. No pueden actuar más allá de su competencia. Entonces, el gobierno tiene que respetar y tiene que gobernar y tiene que ejercer su autoridad con base en los límites que le fija la ley. Entonces, el gobierno no puede gobernar o no debería de gobernar yendo encima de la ley, yendo por encima de la ley o yendo por encima del Estado de Derecho. El Estado de Derecho existe no solo para la sociedad mexicana, sino también para el gobierno, y entonces el gobierno debe gobernar y ejercer su función de acuerdo a los límites de su competencia y de acuerdo a los límites que le marca la ley. Recuerden que tenemos un gobierno federal, estatal y municipal, donde cada uno de ellos es competente de acuerdo a un espacio territorial. Y también tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde cada uno de estos poderes tiene sus respectivas funciones que desarrollar. Entonces, pueden gobernar los poderes constituidos, pero de acuerdo a los límites de su competencia. Y luego, en la diferencia número 4, dice que los poderes constituyentes o el poder constituyente es poder de una sola función, darse su constitución. Es decir, prácticamente el poder constituyente se ejerce en un solo acto, en el momento en que la sociedad vota o ejerce su democracia o su soberanía para poder elegir a sus representantes en el gobierno e instituir su gobierno. Y esa es su única función, votar para elegir a sus representantes en el gobierno. El poder constituyente no tiene más funciones
más que instituir al gobierno o crear al poder constituido. Y los poderes constituidos tienen múltiples funciones. Esto de acuerdo a cada poder. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene sus propias funciones que prácticamente se pueden resumir en administrar al país o a la sociedad dentro de un estado o dentro de un país y prácticamente en ejercer su función de gobierno. El Poder Legislativo se dedica a la creación de leyes, modificación de leyes y derogación de leyes. Y el Poder Judicial se dedica a la administración de justicia. Pero entonces los poderes constituidos tienen muchas funciones, mientras que el poder constituyente solo tiene una sola función, que es elegir a los representantes en el gobierno o conformar al propio poder constituido. Y la última diferencia que ustedes ven ahí entre ellos, en la número 5, es que el poder constituyente no gobierna. Ojo, no es el poder constituyente quien gobierna. Para eso la sociedad o el pueblo ejerció su democracia y eligió a sus representantes en el poder. ¿Quiénes van a gobernar? Pues los poderes constituidos. Fueron precisamente los poderes constituidos los que fueron creados para poder gobernar. Entonces, quien gobierna en un estado, en una sociedad, son los poderes constituidos. El poder constituyente no gobierna. El poder constituyente eligió a esos representantes para crear al poder constituido, a los poderes constituidos que van a gobernar a la sociedad o al pueblo que los eligió. ¿Están claras las diferencias? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos entonces con el material y entonces aquí prácticamente hemos llegado a la parte final de este tema que nosotros estábamos revisando y que tenía que ver con los conceptos fundamentales del derecho constitucional. Hasta aquí voy a dejar yo el tema de clase el día de hoy y con esto finalizamos este tema en particular.